Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey, y en este informe especial vamos a ver de qué manera podemos nosotros darnos cuenta si las acciones en Estados Unidos se están volviendo caras o si todavía conviene comprar porque están ofreciendo rendimientos interesantes. Bueno, para eso vamos obviamente a responder a los argumentos que comúnmente escuchamos de aquellos que afirman que las acciones en Estados Unidos están caras. Por ejemplo, el argumento típico que dice que las acciones ya han subido mucho. La respuesta a eso es que es verdad. O sea, acá tenemos el Standard & Poor's desde 2009 hasta el 30 de septiembre. Fíjense todo lo que han subido los precios de las acciones. Pero también es cierto que tanto los dividendos que están acá en verde como las recompras de acciones han subido en consecuencia, o sea, han subido de manera similar. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque los dividendos y la recompra de acciones son lo que conforman el cash flow del accionista. O sea, los dividendos es obvio, o sea, es dinero que sale de la caja de la empresa y va directamente al bolsillo del accionista. Y las recompras de acciones también, porque cuando las empresas recompran acciones propias, eventualmente esas acciones recompradas terminan o siendo devueltas a los accionistas en un dividendo en acciones, o puede ser que incluso las destruyan. Entonces en ese caso bajará el floating de la empresa, bajará la cantidad de acciones emitidas por la empresa y por lo tanto el accionista verá aumentada su participación porcentual en la compañía. Con lo cual, acá lo que vemos es que el cash flow del accionista, integrado por los dividendos y las recompras de acciones, fue subiendo y el índice acompañó. O sea, los precios de las acciones acompañaron. O sea, no es que las acciones subieron y los dividendos y las recompras de acciones acompañaron, es al revés. O sea, porque los dividendos de las empresas subieron y las recompras de acciones subieron, o sea, porque el cash flow del accionista subió, el precio de las acciones acompañó. Tal es así que cuando el cash flow del accionista se estancó acá, también pasó lo mismo con el precio de las acciones. Así que solo en el caso en que nosotros veamos que los precios de las acciones suben y no aumenta el cash flow para el accionista, solo en ese caso podemos estar hablando de que las acciones se están volviendo caras. Y acá en un gráfico de Damodaram podemos ver esto. Podemos ver que, por ejemplo, desde 2009 el Standard & Poor's ha subido 229%, pero las ganancias de las empresas han subido prácticamente lo mismo y también el cash flow del accionista, los dividendos y las recompras de acciones. Y fíjense que si miramos 5 años al pasado, desde septiembre de 2014 a septiembre de 2019, vemos también que el Standard & Poor's subió 48%, que las ganancias subieron prácticamente igual y que más aún subió el cash flow del accionista. Así que es verdad que las acciones han subido mucho, pero han subido incluso más durante los últimos 5 años el cash flow del accionista. O sea que el accionista es compensado por el riesgo que está asumiendo y por lo tanto no hay burbuja. O sea, las acciones acompañan los fundamentos, aumenta el cash flow del accionista, aumenta el precio de las acciones. Así que por este lado no podemos estar hablando de que las acciones en Estados Unidos se han vuelto caras. Otro argumento común es el de usar el price earning, y acá obviamente hay que tener mucho cuidado porque es un error analizar el price earning de manera superficial. O sea, uno tiene que analizar los determinantes del price earning. Por ejemplo, un determinante es la tasa libre de riesgo. O sea, ustedes saben lo que ha pasado con la tasa libre de riesgo en Estados Unidos durante los últimos años. O sea, subió y ahora bajó y está abajo del 2%. Y cuando la tasa libre de riesgo baja, el price earning de una empresa sube, incluso aunque la empresa no haya hecho nada, aunque no haya cambiado nada, sube porque baja la tasa libre de riesgo. Y en ese caso no podríamos decir que la empresa ha quedado cara, porque lo que ha pasado es que el contexto mejoró. Fíjese, acá tenemos 3 mediciones del PER
como vemos prácticamente son iguales, o sea que con que usemos una es suficiente. Y es verdad que si la comparamos con todo lo que pasó después de la burbuja de las .com, vemos que está bastante elevado. Pero también es cierto que si damos vuelta el PER y analizamos el earning yield, que es básicamente las ganancias dividido el precio, vemos que actualmente está entre un 5 y un 6%. Y vemos que efectivamente está elevado con respecto a su historia, pero fíjense la tasa libre de riesgo que está en negro. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que es verdad que las acciones pueden estar un poco elevadas, el precio de las acciones, pero lo cierto es que las alternativas que tenemos no nos rinden prácticamente nada. O sea, si una persona quiere salirse de las acciones porque considera que no le van a dar un rendimiento suficiente en base al riesgo, bueno, lo único que le queda son o bonos corporativos o bonos del tesoro que están rindiendo, la verdad, bastante poco. Y por último, tenemos también la prima de riesgo de mercado. O sea, este es un dato muy importante que se usa en valuaciones de empresas y que Damodaran lo calcula todos los meses. Y la prima de riesgo de mercado está compuesta una vez más por el cash flow del accionista. O sea, nosotros compramos acciones y podemos estimar de manera bastante fiable los dividendos que vamos a recibir y las recompras de acciones que va a hacer la empresa, porque son datos que el propio management de la empresa se encarga de anunciar, y además hay empresas que tienen políticas de dividendo bastante regulares. Obviamente, o sea, también podríamos decir que el accionista gana dinero cuando las acciones suben, pero ese dato no lo podemos estimar. O sea, nosotros no podemos saber si el año que viene las acciones van a subir o van a bajar, pero sí podemos estimar de manera bastante fiable los dividendos que van a pagar y las recompras de acciones que van a hacer, porque son datos que los anuncian. Entonces, si yo quiero calcular cuánto se me va a compensar por el riesgo que yo asumo al comprar una acción o por comprarme la cartera del Standard & Poor's, por ejemplo, lo hago calculando la prima de riesgo de mercado, que a su vez lo que hace es calcular los dividendos y las recompras de acciones, que es lo que hace acá Damodaran todos los meses con la prima de riesgo implícita. Y lo que vemos es que luego de la crisis de 2008, la prima de riesgo de mercado se ha movido entre un 4 y un 7% y hoy está más o menos en un 5,5%, a la vez que la tasa libre de riesgo, el bono a 10 años, ha ido cayendo. A ver, vamos a ver esto con una perspectiva más histórica. Fíjense lo que pasaba con la prima con la prima de riesgo de mercado en aquellos momentos en donde hubo burbujas específicamente localizadas en los precios de las acciones, o sea, cuando las acciones se volvieron muy caras. Fíjense, la burbuja de las .com acá, la prima de riesgo de mercado llegó al 2, quiere decir que las acciones habían subido tanto que apenas por dividendos y por recompra de acciones estaban rindiendo un 2% anual. Y fíjense acá también en el 72, que llegó a caer por debajo del 3. Fíjense la crisis de 2008, donde estaba la prima de riesgo de mercado. Esto demuestra una vez más que la crisis de 2008 no fue una crisis provocada porque las acciones estaban caras, sino que fue una crisis provocada en el sector inmobiliario, en los bonos del sector inmobiliario, que por la enorme cantidad de derivados que se operaban allí, se terminó propagando también a los precios de las acciones, que quedaron súper baratas, como muestra la prima de riesgo de mercado de acá. Y fíjense cómo se ha movido hasta el momento. ¿Por qué pasa esto? Porque subieron mucho los precios de las acciones, pero justamente porque subió el cash flow del accionista, como vimos acá al principio. O sea, al subir el cash flow del accionista en concordancia con el precio de las acciones, lo que tenemos es que la prima de riesgo de mercado se mantuvo más o menos constante. ¿Esto qué quiere decir? Que a menos que veamos a la prima de riesgo de mercado cayendo otra vez por debajo del 3%, difícilmente podemos hablar de que las acciones están caras, porque el accionista es compensado justamente por el riesgo que está asumiendo. ¿Y cómo podemos saber cuánto está la prima de riesgo de mercado implícita en cada momento? Bueno, si nos metemos en la página web de Damodaran, el profesor Damodaran la calcula todos los meses. Fíjense, acá la calculó para el 1 de octubre, está en 5,20%. Así que estamos
lejos de que haya una burbuja en las acciones, de que las acciones estén caras, porque, como vemos acá en el gráfico, el cash flow del accionista compuesto por dividendos y recompra de acciones ha compensado al accionista por los riesgos asumidos. Y la suba que tuvimos y que estamos teniendo en el precio de las acciones tiene un correlato en el cash flow que recibe el accionista. Así que por el momento no tenemos datos como para afirmar efectivamente que las acciones están caras, así que tiene sentido seguir estando invertido en Estados Unidos. Bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Pueden comunicarse por la página web grupocare.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.